Buenos días a todos. El día de hoy vamos a trabajar el área de ciencia y ambiente con el tema características de los seres vivos. Antes de empezar con las características de los seres vivos, tenemos que ver qué es un ser vivo. Un ser vivo es una porción de materia animada capaz de reproducirse y de cambiar a través de los años. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero también tienen otras funciones, como por ejemplo se nutren, respiran, se desarrollan. Ahora, los organismos no vivos no tienen esa capacidad, no pueden tener esa característica. Esa es la diferencia que tienen los organismos vivos. Para poder distinguir con mayor facilidad algo vivo de algo que no lo es, resulta útil saber que existen ciertas características que solo van a poseer los seres vivos. Y estas características las vamos a conocer a continuación. Bien, la primera característica es la organización compleja que tienen los seres vivos. Tenemos ahí tres niveles. El primer nivel es nivel químico. Aquí pertenecen los átomos, las moléculas, las partículas. Por ejemplo, el agua y el dióxido de carbono que también tenemos dentro de nuestro cuerpo. El segundo nivel es el biológico. Y aquí pertenecen las células, los tejidos y todo organismo vivo que está dentro de nuestro cuerpo. Ello es el nivel biológico. Ahora, a nivel ecológico, aquí pertenecen la población, la comunidad, entre otros. La segunda característica de los seres vivos es su metabolismo. Y en este caso, los organismos captan la energía del medio ambiente y la transforman. Eso les va a permitir desarrollar todas sus actividades. Para poder realizar sus funciones vitales, los seres vivos transforman las sustancias que entran a su organismo. Esta serie de procesos químicos se conoce como metabolismo y se dividen en anabolismo y catabolismo. El anabolismo es la síntesis o la construcción de material. Y el catabolismo es la degradación de materia, la transformación de moléculas complejas pasan a ser sencillas. A eso se le llama catabolismo. En este proceso del metabolismo van a participar la nutrición y la respiración. Ahora, las plantas, por ejemplo, llegan a captar la energía del sol. ¿Y qué es lo que hacen? Realizan la fotosíntesis. Y recuerden que las plantas son seres autótrofos y los animales son seres heterótrofos. ¿Pero qué significa autótrofos? Que ellos solo generan sus propios alimentos. Por ejemplo, tenemos ahí la función del metabolismo de las plantas. ¿Qué es lo que hacen? Reciben la energía solar. ¿Qué hacen? Fotosíntesis, muy bien. Y no solo reciben la luz del sol, reciben agua, dióxido de carbono y sales minerales que hay en la tierra para poder producir oxígeno. Y a todo ello se le llama fotosíntesis y es el metabolismo de las plantas. Pasamos a la siguiente característica de los seres vivos, que la cual hace que respondan a estímulos. ¿Bien? Ahora, los seres vivos detectan y responden a estímulos del medio ambiente, interno y externo. Cuando el estímulo es momentáneo, es decir, al instante, el organismo responde inmediatamente, en el acto. A esto se llama irritabilidad. Por ejemplo, cuando tú le pisas la cola al perro, este grita de dolor. Sin embargo, cuando el estímulo es permanente, es decir, constante, está perenne ahí, el organismo del ser vivo se va a adaptar a ese dolor, en este caso al estímulo. Por ejemplo, cuando a un organismo se le traslada de un clima a otro, este se va a acostumbrar, se acostumbra. Entonces, a esto se le llama que el organismo se adapta. Observamos ahí la imagen de la planta carnívora. Cuando tú tocas la nervadura de una planta carnívora, ¿qué es lo que hace la planta? Se va a cerrar. Responde al estímulo. Por eso que las plantas carnívoras comen insectos. Cuando el insecto se acerca y toca las nervaduras, automáticamente la planta se cierra para poder atrapar al insecto. Eso se le llama estímulo, responder al estímulo. La siguiente característica del ser vivo es mantener condiciones internas y estables. Para ello, debes saber qué es la homeostasis. Homeostasis es un equilibrio interno. Bueno,
Para poder mantenerse vivos y funcionar de manera eficaz, todos los seres vivos deben tener internamente en sus cuerpos células. Ahora, las sustancias, la temperatura, el agua, entre otros, tienen que funcionar de manera equilibrada. A todo esto se le llama homeostasis, que entre todos los órganos, las células, la temperatura que hay en nuestro cuerpo, debe haber un equilibrio para que todo pueda funcionar bien. Por ejemplo, tenemos ahí los pulmones van a intervenir en la homeostasis. ¿Por qué motivo? Porque tienen que eliminar el CO2 del aire. De lo contrario, no podríamos estar en equilibrio. ¿Y cómo elimino el CO2? Cuando exhalamos. Pasamos a la siguiente característica, es que los seres vivos se reproducen. La función de reproducción de los seres vivos. Todo ser vivo se va a multiplicar y reproducir. Otros seres vivos semejantes a ellos son los huevos de las aves. Van a generar aves, ¿verdad? Las semillas de frijol también son seres vivos, producen plantitas de frijol. Y las personas, nosotros los seres humanos, damos vidas a otros seres humanos, a otros seres vivos, a otras personas que son los bebés. Mediante la descendencia se da la continuidad para que podamos seguir existiendo en la Tierra. Eso es la función de reproducción, que todo ser vivo se reproduce. La siguiente función es el crecimiento. Para ello tenemos que ver el sentido biológico. El crecimiento es el aumento del tamaño de la célula, del número de células o en este caso de ambas. Aún los organismos unicelulares crecen. Las bacterias duplican su tamaño antes de dividirse nuevamente. El crecimiento puede durar toda la vida del organismo, como en los árboles, o tal vez restringirse a cierta etapa y hasta cierta altura. Quiere decir que hasta cierto momento dejan de crecer, como la mayoría de los animales, o también de los seres humanos, ¿verdad? El desarrollo incluye todos los cambios que ocurren durante la vida de un organismo. El ser humano, sin ir más lejos, se inicia como un óvulo fecundado. Pero así como les comentaba, crecemos hasta cierto tope, hasta cierta edad, hasta cierta altura, y de ahí ya no vamos a crecer más. Pero hay organismos que sí siguen creciendo. Ese es el ejemplo de crecimiento y ahí vemos la imagen, el crecimiento del ser humano. La siguiente característica es que los seres vivos tienen la capacidad de poder evolucionar. ¿Pero qué es la evolución biológica? Es el conjunto de transformaciones o cambios que se dan a través del tiempo, lo cual se ha originado de la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra, a partir de un antepasado que tengan común. Quiere decir que a partir de un antepasado pueden haber distintas evoluciones, distintas formas de evolución. Pero de esa manera se forma vida en la Tierra. Las distintas maneras de evolucionar, pero todo a través de un antepasado. ¿Listo, chicos? Ello fue todo. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.